Segunda cabeza de la serpiente, FMLN. Shafiq Handal no estaba bromeando cuando, tras su derrota ante Saka, corrigió hacia la izquierda y anunció que su partido redoblaría su lucha revolucionaria en las calles. A partir de ese momento, en efecto, el FMLN entró en un proceso interno de revisión de su estrategia general y sus métodos de lucha. El 1 de septiembre de 2004, Handal presentó ante los cuadros de su partido una ponencia titulada El FMLN y la vigencia del pensamiento revolucionario. El centro de su argumento fue el siguiente: para transformar la realidad de El Salvador, necesitamos un FMLN que siga fiel a la misión revolucionaria de cambiar este sistema. El FMLN fue el resultado de la alianza entre comunistas, socialcristianos y socialdemócratas. Los comunistas fueron los últimos en sumarse a la lucha armada y su incidencia militar en la guerra fue mínima, pero ya en la paz fueron ellos los que coparon la dirección del FMLN y poco a poco, mediante purgas periódicas, fueron expulsando a los representantes de la izquierda moderada. Para los moderados, el objetivo es el establecimiento pleno de la democracia con todas sus libertades, es decir, la reforma del sistema. Para los comunistas, en cambio, el objetivo es la denominada dictadura del proletario, es decir, la destrucción del sistema democrático para pasar a la construcción del socialismo. Todo esto en teoría, por supuesto. Falleció Handal el 24 de enero del 2006. El replanteamiento estratégico del FMLN quedó en manos de José Luis Merino, comandante Ramiro Vázquez durante la guerra, quien presentó sus conclusiones en la Escuela de Cuadros del FMLN en mayo del 2006. Lo dicho en esa reunión, cuyo contenido textual se puede encontrar en internet y puede verificarse en el documento titulado Un FMLN organizado bajo principios leninistas, publicado por la Escuela de Formación Política e Ideológica Feliciano Ama del FMLN, no deja lugar a las interpretaciones. José Luis Merino comenzó diciendo: luego de los acuerdos de paz, los sectores de derecha nos llevaron a que nosotros mismos destruyéramos el victorioso modelo del partido que nos sirvió para hacer la guerra popular revolucionaria. Nos dieron paja con el cuento de abrir el partido y volvernos pluralistas, propositivos, y lo aceptamos. El propósito era transformar el FMLN en un apéndice de la burguesía. No nos destruyeron, pero lograron golpearnos. Luego añadió: Lenin nos enseñó que el FMLN debe ser un partido con ideología, identidad y posición de clase. Todavía hay compañeros que niegan la lucha de clase y por eso rechazan la lucha de calle. Dicen que eso es cosa del pasado. Hay al interior de nuestro partido una gran discusión que requiere una reforma de los estatutos, lo cual no es compartido por los llamados renovadores. Es la misma discusión de Lenin con los reformistas de su época, entre marxistas revolucionarios y socialdemócratas, entre revolución y reforma. Evidentemente, al definir al FMLN como un partido antisistema, las elecciones aparecen como un mero instrumento secundario en la estrategia de la toma del poder. Pues, según José Luis Merino, el tema electoral es un factor necesario en el proceso de acumulación de fuerzas, pero la vía electoral se vuelve insuficiente y se agota. Si bien las elecciones son un instrumento de lucha, no permiten construir un poder alternativo que surja de la destrucción del poder existente. En el referido documento, un FMLN organizado bajo principios leninistas, se decía además: es necesario que el FMLN
asuma su ideología marxista-leninista y luche por mantener su unidad ideológica, por lo que no pueden coexistir en su seno dos o más ideologías dentro del mismo partido. El proletariado necesita tener su propio partido, un partido de su clase, a través del cual pueda enfrentarse a la clase burguesa y pueda de esa manera disputarle el poder con todos los medios posibles hasta arrebatarle el poder total. El mismo José Luis Merino, en una entrevista concedida al periódico El Faro en noviembre del 2005, dijo que se trataba de un FMLN expresamente alineado con Cuba y Venezuela chavista, hostil a Estados Unidos, anticapitalista y anclado en los principios del marxismo-leninismo. 2 meses después de aquella reunión partidaria y 14 años después de la firma de los acuerdos que tuvieron fin a la guerra interna, la mañana del 5 de julio del 2006, un joven rompió el cese del fuego. Ese año, como consecuencia directa del replanteamiento estratégico del FMLN, perfilado por Chafik Handal, con la ya consignada promesa de redoblar la lucha en la calle, había comenzado con una escalada de protestas cada vez más violenta. Entre los manifestantes comenzaron a aparecer personas con los rostros cubiertos con pañuelos y pasamontañas, armados con piedras y palos que apedreaban patrullas policiales, edificios públicos y establecimientos comerciales, e incendiaban unidades de transporte colectivo y automóviles pertenecientes a los medios de prensa. Evidentemente, no se trataba de hechos aislados y espontáneos, sino de una estrategia implementada por unidades de choque perfectamente coordinadas. Aquella mañana de julio, durante una de esas protestas y luego de incendiar un autobús en las inmediaciones de la Universidad Nacional UES, uno de los manifestantes con rostro oculto disparó varias ráfagas con un fusil automático, mató a 2 policías e hirió gravemente a otro. El ataque, en su evidente carácter de emboscada, quedó perfectamente registrado por las cámaras televisivas que cubrían la protesta. Pocas horas después, la identidad del tirador era descubierta: Mario Belloso, miembro de la directiva departamental de San Salvador del FMLN. El país entero estuvo en vilo, y no fueron pocos los que se preguntaron, angustiados, si había recomenzado la guerra. Ese plan de escalar la violencia callejera, después de se sabría, se dominaba incendiar la jungla. Contra ese FMLN asociado a la violencia y al extremismo ideológico, el electorado ciertamente no requería de campañas de miedo de la derecha para expresar su rechazo en las urnas. De hecho, no hubo un sector de la sociedad salvadoreña que no condenara enérgicamente la emboscada criminal contra los policías, de incendiarios a bomberos. Después del derrumbe del comunismo, con la caída de la Unión Soviética y sus satélites europeos, la izquierda latinoamericana quedó huérfano de referente y en estado agónico. El Foro de Sao Paulo fue su primer intento de resucitación, pero allí se mezclaban moderados y radicales sin posibilidades reales de acuerdos sólidos y estables entre ellos. Por un lado, Luis Ignacio Lula da Silva y los socialdemócratas; por el otro lado, Fidel Castro, Hugo Chávez y las FARC. Los comunistas. El FMLN estaba alineado con estos últimos. Luego del atentado de las Torres Gemelas de Nueva York en el 2001, Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas colocaron a la FARC en la lista de las organizaciones terroristas. La izquierda moderada entonces comenzó a presionar para que esa organización guerrillera colombiana saliera del Foro de Sao Paulo. Esa batalla entre socialdemócratas y marxistas, leninistas o comunistas, que tuvo su expresión correlativa
al interior del FMLN en el mismo periodo, quedó consignada en las famosas computadoras incautadas por el ejército colombiano a la FARC en marzo del 2008, en uno de los informes enviados por el comandante Raúl Reyes al secretario de la FARC, fechado en septiembre del 2003. Se lee: el delegado del gobierno de Brasil, integrante del Partido de los Trabajadores, sector socialdemócrata, dice que ellos están interesados en la paz, definitivamente en Colombia, porque no justifican el uso de las armas, quieren gobernar sin crearles problemas a los gringos. Les preocupa la presencia de la FARC y del ELN al interior del Foro de Sao Paulo, porque están calificados de terroristas. Los cubanos han alertado esa maniobra, adelantando que luego de sacarnos a nosotros, la emprenderán contra ellos porque se trata de limpiar al foro de comunistas. Otro informe de septiembre de ese mismo año dice: del partido FMLN de El Salvador llegaron los compañeros Héctor y Román, parlamentarios. Los delegados eran Shafik y Ramiro, pero cancelaron el viaje porque están en campaña electoral. La reciente asamblea del FMLN postuló a Shafik a la presidencia de la República y decidieron reivindicar abiertamente su solidaridad con Cuba. Las FARC y demás fuerzas revolucionarias de la región durante su campaña proselitista. Los salvadoreños ofrecen aportar información, relaciones políticas, distribuir nuestros documentos y cerrarle el paso a la socialdemocracia dentro del Foro de Sao Paulo. Y uno más, de agosto del 2005. Estuvimos con Alberto en una larga reunión con Ramiro. El salvadoreño dice que está muy contento. Han recuperado el control del frente totalmente y le están dando un rumbo diferente al que venían cayendo. Dice que gracias a Ricardo, al camarada Manuel y a usted, dejaron de comerse el cuento de que eran poder y se pusieron las pilas a recuperar lo que habían perdido. Y hoy se dirigen hacia ver cómo se conquista el verdadero poder con el pueblo, con las masas. En ese marco, y básicamente a merced de los petrodólares, Hugo Chávez fortaleció su proyecto de expansión continental desde la plataforma ideológica del denominado socialismo del siglo XXI. Era un relanzamiento del fallido programa de la Revolución Latinoamericana, incendiar el continente con 2, 3, muchos Vietnam, impulsado por Fidel Castro desde mediados de los años 60. El variopinto Foro de Sao Paulo expresaba sus energías en las protestas callejeras de los movimientos alternativos en las ciudades latinoamericanas. En cambio, el proyecto del socialismo del siglo XXI, más que movimientos contestatarios, requería de un creciente número de gobiernos aliados en la región. En ese contexto, ya frente a la coyuntura electoral del 2009, la estrategia del FMLN volvió a trasfocarse. Ya no se trataba de la construcción del partido marxista-leninista, radical y antisistema, que según el diseño de Shafik Handal y de José Luis Ramiro, intentaría incendiar la jungla por medio de la protesta violenta. Por el contrario, ahora el esfuerzo integrado a la estrategia continental del socialismo del siglo XXI debía orientarse hacia la conquista de su propia elegibilidad en las urnas. Para realizar ese mismo viraje y con el mismo objetivo, Daniel Ortega acababa de hacer en Nicaragua, durante su campaña presidencial, un espectacular acto de travestismo ideológico. Del emblemático color rojinegro pasó al rosado. De la marcha de guerra sandinista pasó a Démosle un chance a la paz de John Lennon. Del ateísmo marxista pasó a un repentino
catolicismo prácticamente, y finalmente pactó una alianza con el sector más corrupto del antiguo somocismo, logrando con todo ello partir a la derecha nicaragüense y pescar votos en los sectores políticamente moderados. Pero, ¿se atrevería tanto el FMLN? Efectivamente, la mañana del 27 de septiembre del 2007, ese partido anunció que su candidato presidencial para el 2009 sería el periodista Mauricio Funes. Este no estaba manchado por el fango ensangrentado de la guerra, no era militante del partido, no usaba camisa roja sino blanca y proclamaba que su referencia ideológica no era el coronel Hugo Chávez, sino Lula da Silva. Pero casi un mes antes, el 29 de agosto, una encuesta realizada por LPG Datos situaba a Mauricio Funes por mucho como la persona mejor apreciada por los salvadoreños entre los potenciales presidenciales. Esta vez, con esa audaz maniobra pragmática del FMLN, uno de los instrumentos más efectivos de la derecha, la campaña de miedo a los excomandantes guerrilleros y al comunismo, corría el riesgo de golpear contra el vacío.